Bien, neuropsicoanálisis, es decir, un puente entre los estudios de la neurociencia con el psicoanálisis, que sin duda no es nuevo porque Freud, con el proyecto de una psicología para neurólogos, su libro de 1895, ya lo anticipó perfectamente, donde incluso Freud dibuja uno de los primeros diseños de lo que es la neurona, ¿no? Las cargas, es decir, la posibilidad de estudiar en forma integrada, porque para él el psicoanálisis era parte de las ciencias naturales. De modo que la neuropsicoanálisis como puente entre los estudios del cerebro y sus funciones, la neuroplasticidad, las áreas del cerebro, el encéfalo, es decir, las distintas partes del cerebro en forma holista, porque operan en forma integrada, desde las propuestas del psicoanálisis, así como desde las neurociencias. Tender puentes, es decir, para lograr visiones un poco más integrales. Hay que ver lo que se pone en juego en este debate entre ambas disciplinas, donde el cuerpo crece con el impulso del lenguaje, dice el psicoanálisis. Es muy importante esto ya en Lacan, etc. Así que de modo que el lenguaje es una función ejecutiva muy importante. Las neuronas se nutren de las palabras y en este sentido las áreas se desarrollan de acuerdo a la estimulación cerebral, es decir, la estimulación temprana es la estimulación emocional, lingüística temprana es muy importante. En este sentido, entonces, la maduración del cerebro también depende de la libidinización del sujeto, es decir, lo simbólico, la influencia de estas formas, estas significaciones que provienen desde el campo de la cultura. También hablamos de un sujeto en psicoanálisis que, es decir, que el cerebro no es porque sí un mar de funciones que determina todo, porque no es un reduccionismo cerebral, no estamos hablando de organicismo, sino que estamos hablando de interaccionismo entre la base cerebral y la base psíquica, la base simbólica, lingüística, significaciones, y esto es el plano del sujeto que aprende, que habla, es lo que humaniza, es decir, el lenguaje, y el lenguaje desarrolla el cerebro, la inteligencia y las capacidades. En este sentido, entonces, la influencia del cuerpo psíquico, el cuerpo psíquico sobre el cerebro es fundamental, recubre las áreas del cerebro, es decir, el organismo crece con el ir y venir del lenguaje, la pulsión que se llena del lenguaje y todo lo que es sensación, etcétera, el habla, el despliegue de la palabra y la significación implica el desarrollo también del cerebro. Por eso hablamos de un cuerpo simbólico, un cuerpo erógeno, un sujeto del habla, de la cultura, de la sociedad. Y el cerebro es también acorde, desarrolla sus funciones de acuerdo a la sociedad en la que se pertenece, ¿no? Si existe un inconsciente para este neuropsicoanálisis, es que no se lo puede definir desde el lenguaje, desde la conciencia, sino que tenemos que hablar del lenguaje, los aportes, hablar también de la memoria, que es organizado por el símbolo, la subjetividad es organizada por el símbolo, la conciencia, es decir, todas las producciones tienen matiz de lenguaje, el sueño, el síntoma, las problemáticas, el síntoma mismo es una palabra a desanudar en este proceso de la placa giratoria entre lo consciente e inconsciente, en donde podemos explicar mecanismos como la represión, etcétera, a partir de procesos neurológicos, neurocientíficos, es decir, de cómo ciertos procesos concomitantes tienen que ver con el plano psíquico. Entonces, este debate fructífero entre psicoanálisis y neurociencia se tiene que dar, estudiar los fundamentos neurológicos de ciertos procesos como la somatización, es decir, cómo se produce este proceso, esta conversión histérica, esta inervación, es decir, cómo funcionan las áreas, la memoria, los recuerdos, es decir, todos estos procesos, la identificación, la neurona espejo, es decir, todos estos procesos de empatía, de identificación, estudiado así. Muchas gracias.